13. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Caminando con Jesús. Amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaú, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y él le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabas? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofa, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en Jerusalén ha acontecido? Que no has sabido las cosas que en Jerusalén ha acontecido en estos días. Entonces él le dijo Jesús: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante, y a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además, todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una mujer entre vosotros, la que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, a quienes dijeron que él vive. Aleluya. ¿Quién sabe que Cristo está vivo? Aleluya. Gloria a Dios. Lo voy a dejar ahí. Aleluya. Esta es una historia. Vamos a hablar un poquito del contexto. Se pueden sentar. Un poquito del contexto. Hacía ya 3 días que habían crucificado al maestro, habían crucificado a Jesús. Y venían 2 de ellos. ¿2 de quién? 2 discípulos. No apóstoles, 2 discípulos iban caminando, iban hablando de que, mira, estaban, dice la palabra de Dios, que venían hablando, pero también venían tristes. Y el Señor Jesús vino y se le acercó y le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué están tan tristes? ¿Qué está pasando? Y ellos dijeron: tú eres el único que no sabe. Han crucificado al maestro. ¿Cómo va a ser que tú no sabes eso? Y él preguntó: ¿pero quién es él? Pero a mí lo que me impacta es que el maestro le dijo: wow. Oigan lo que dice el maestro. Dice: y entonces le dijeron, oh insensato, le dijo Jesús, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria? Ellos dudaban de que Jesús lo habían crucificado. Ellos dudaban de que Jesús iba a ser, que lo iba a redimir. Ellos esperaban un rey. Ellos creían que Dios iba a ser, Jesús llegó, pero que iba a ser un rey, que iba a gobernar en Jerusalén. Pero cuando vieron que Jesús fue crucificado, ellos dijeron: es igual que todos los profetas. A veces el Señor nos da una palabra aquí en la iglesia. A veces el Señor nos da una palabra en el caminar día a día, y a veces nosotros pensamos que esa palabra que Dios dio no se va a cumplir. Eso pasó con ellos. Ellos eran discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos estaban en Jerusalén, pero ellos salieron el domingo. Ellos iban a una aldea que se llamaba Emaú. La aldea estaba, dice que a 60 estadios, es como yo puse aquí, 11 kilómetros, aproximadamente 3 horas caminando. Y esas 3 horas, lo que Dios hizo con ellos fue que comenzó a hablarle de la palabra de Dios. Primero, antes que todo, lo que hizo fue que le dijo: insensato. Le dijo: no saben lo que los profetas habían hablado de él. Comenzó a hablarle desde Moisés y después de todos los profetas que habían hablado de él. Ellos dudaron cuando vieron que a Jesús lo crucificaron. Y así muchos de nosotros dudamos cuando lo que los ojos naturales no ven,
lo que los ojos espirituales Dios nos está mostrando, porque a veces estamos cegados, como dice la palabra. Ellos tenían sus ojos cegados, iban caminando con Jesús, pero no lo vieron. Iban caminando con Él y no lo conocieron. Hablaban con Él, eran discípulos. Jesús duró 3 años y medio haciendo el ministerio de Él. Quizás ellos duraron esos 3 años y medio andando con Él. Pero cuando vieron lo contrario a lo que los ojos naturales estaban viendo, dudaron y dijeron, nosotros pensábamos que Él no iba a redimir. Lo importante de conocer la palabra. Dice el salmista David, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es que alumbra los pasos que nosotros vamos a dar. La palabra de Dios es que nos guía y que nos protege. Andando con Dios, todo el mundo no anda con Dios. Muchos dicen yo ando con Dios, pero no todos andan con Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, dice, si hay unos de 2 reunidos en su nombre, ahí Él está. Así que Él está aquí. Si ustedes no lo han sabido, Él está aquí. Y hoy es un día donde el Señor te dice, tú estás caminando conmigo, estás haciendo mi voluntad, estás haciendo. Para caminar con Dios hay que tener un corazón dispuesto a ser guiado, a ser direccionado, a ser cambiado, a ser corregido, pero también a ser amonestado por Él. Muchas personas quieren caminar con Él, pero no quieren hacer la voluntad de Él. Muchas personas dicen, yo ando con Dios, pero no soporta a su hermano. ¿Cómo Dios va a caminar con alguien? Dice la palabra de Dios que Jesús es santo. Jesús es santo y Él camina con aquellos que le buscan. Algo de lo que estoy leyendo aquí, que leí aquí en la palabra, es que dice que ellos caminaron con Él, pero dice que había un ardor en su corazón. Cuando tú caminas con Dios, nada es igual. Cuando tú caminas con Dios, algo tiene que pasar. No me digas a mí que tú caminas con Dios y todavía tú sigues con la misma actitud. No me digas tú a mí que tú caminas con Dios y todavía tú no has podido perdonar a tu hermano. No me digas a mí que tú caminas con Dios y que tú estás hablando con Dios y que tú sigues igual. Cuando nosotros caminamos con Él, algo debe de pasar en nosotros. Ellos caminaron con Jesús y dice la palabra que ellos sentían ese ardor. Yo no sé si tú estás sintiendo ese ardor, si tú estás teniendo esa ganas de seguir buscando su presencia. Hay personas que quizás por tiempo caminaron con Dios, pero hoy se sienten alejados de Dios. Y tú llegaste hoy al mejor sitio, porque Dios quiere seguir caminando contigo. Dios quiere seguir caminando contigo. Pero a veces tenemos cosas que soltar para que Él venga a caminar con nosotros. Ellos no fueron donde Jesús. Jesús fue donde ellos, porque sabía que ellos estaban tristes, estaban con la mirada cabizbaja, estaban desesperados, estaban decepcionados. Y Dios fue, y primero que le dijo fue la palabra. A veces nosotros decimos, Señor, háblanos, pero no queremos estudiar la palabra. A veces decimos, Señor, yo quiero caminar contigo. Una de las personas que fue caminando con Dios fue Enoc. El primer rapto ya pasó y fue en Génesis. ¿Cómo va a ser, Wendy? Lea la palabra Génesis, sí, creo que es 5, Génesis 5:6 dice que Jesús se llevó a Enoc. Déjame buscarlo. Jesús se llevó a Enoc. Dice aquí. Denle un aplauso a Dios. Usted está en serio hoy. Vamos a ver. Vamos a activarlo, que el Señor está aquí. Dice, y caminó pues Enoc y desapareció, porque le llevó Dios vivo. Le llevó y no hubo muerte en Enoc. Ese fue el primer acto. Se llevó Enoc. El primero que se fue vivo al cielo fue Enoc. Caminó Dios con Enoc. Tengo para decirte, hay una anécdota que dice que había un niño, un papá que le dijo al hijo, mi hijo, ten cuidado si te caes. Y él le dijo, ten cuidado tú, papá, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Cuando tú vas caminando, lo mismo que tú estás haciendo lo va a hacer tu hijo. Por eso es que a veces uno tiene que tener cuidado
cuidado como nosotros caminamos. A veces nosotros queremos decir, Señor, mira mis hijos cómo están. Mira, ve cómo estás caminando tú para que tú no te caigas. Porque que si tú te caes espiritualmente, tus hijos también se van a caer. Hay personas que quieren caminar con Dios, pero no quieren dejar las mismas actitudes. No quieren dejar la misma vieja costumbre. No quieren dejar los mismos prejuicios. No quieren dejar la misma crítica. No quieren dejar las mismas cosas que tienen en su corazón. Señor, yo camino contigo y el Señor me está caminando con ellos hace tiempo que el Señor los soltó. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte que así como Él caminó con esos dos discípulos que estaban ahí, que estaban viendo cómo ellos estaban tristes, así mismo Dios puede caminar contigo si tú decides. Está en ti tú decidir si quieres que Dios camine contigo. Tú tienes que accionar. Escribí esto que dice: la salvación es una puerta que te da acceso al camino del propósito de Dios. No sé si se perdieron. ¿Se perdieron? La salvación es una puerta que te lleva al camino de hacer el propósito de Dios. El Señor quiere que tú, cada uno de nosotros, el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, tú lo hagas. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar la salvación. Buscar la salvación. Dios caminó con Enoc, pero también Dios caminó con Noé. Dios le dio una palabra a Noé, y por esa palabra, porque él caminó, su familia fueron salvos. Yo no sé cómo tú vas a caminar si tú quieres que tu familia sean salvos, pero Noé dijo: yo voy a hacer el arca, yo voy a caminar con Dios, y el arca se va a hacer mis hijos, se va a preparar la vida de mis hijos. Una de las personas que caminaron con Dios fue José. José caminaba con Dios. Dice la palabra de Dios que José, todo lo que José hacía en la casa de Potifar se multiplicaba. Un hombre que fue vendido, un hombre que fue criticado, que fue golpeado, está en ti. Yo no sé quién te marcó. Yo no sé qué palabras te dieron cuando pequeño. Yo no sé lo que te dijeron a ti el diablo. Pero yo hoy te digo que si tú hoy tú dices: yo voy a caminar con Dios, y lo que se escribió de mis hijos, esto lo que escribió el diablo de mis hijos, hoy se rompe. Hoy se rompe porque yo decido. Es que tú tienes que decidir y decir: yo voy a decidir. Yo me voy a parar. Yo voy a caminar con Él. Yo no sé cómo tú viniste hoy. Yo no sé cuál es la actitud que tú viniste hoy. Pero hoy Dios te dice: si tú coges la actitud correcta, tú vas a caminar conmigo, no hoy, sino siempre. Dios siempre lo que da, lo da bien. Dios a ti te marcó, Dios te salió y te selló. Todavía yo nunca he oído un ex hijo. Yo no sé si tú eras cristiana y te has alejado, pero yo no he visto ningún ex hijo todavía. Yo he visto un ex esposo, un ex amigo, un ex trabajador, un ex compañero, pero todavía tú no has visto un ex hijo. Y si tú eres hijo, yo digo que esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Dice la palabra de Dios que Dios siempre está con los que le buscan. Dios siempre está con los que le buscan. Dios quiere que tú acciones y que lo busques de verdad. El propósito de Dios por el cual tú naciste se cumple. Dios está buscando una generación de hombres y de mujeres que se levanten en la brecha, que se paren y que digan: yo me cansé ya de esto. Yo me cansé, mira mi matrimonio, mira cómo está, pero yo hoy decido. Está en ti, tú decides cómo quieres que tu matrimonio esté. ¿Te va a llorar el diablo o te va a parar de rodillas a orar por lo que Dios dijo de tu matrimonio? Si Dios dijo que ese matrimonio fue Dios que te lo dio, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué no te pones de rodillas a buscar y a decir: Señor, mira, tú me diste ese matrimonio, tú me diste ese hombre tú me lo cambias, papá? Es como una actitud así. Esto no se trata de venir pasivo. Esto no es pasivo. Oye, hay una anécdota, me encanta, una historia de un hombre. Vino un hombre, Carlos Jiménez venía en una troca
hace verano, Brian. Se verano, andaba en una camioneta y había un señor que venía con un saco pesado. Y el carro se paró en la troca. Y dijo, Señor, venga para ayudarlo. Y el hombre dijo, ay, muchísimas gracias. Se subió atrás. Y cuando él miró para atrás, veía que el hombre estaba con el saco cargado por encima de la camioneta. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente que dice, Señor, ayúdame con este problema. Pero siguen ellos cargando el problema. Señor, ayúdame con mi esposo. Pero todavía siguen ellos con lo mismo del esposo. Suelta tu esposo a Dios. Comienza a orar por él. Y yo te aseguro que él lo va a cambiar. Yo no sé lo que Dios tiene que cambiar en tu casa. Yo no sé qué es lo que tiene que cambiar en tu casa. Yo no sé qué es lo que tiene que cambiar en tu vida. Pero yo te aseguro, yo sí sé, que si tú clamas, si tú llamas, si tú le buscas, Él te abre. Si tú clamas, ese reloj me pone nerviosa. Si tú, Rachel, ese reloj pone a la gente nerviosa, Rachel. Si tú clamas, Él te responde. Hoy es el día donde Dios quiere caminar contigo. Quizás por años ha dejado de escuchar la voz de Dios. Yo no sé el tiempo que tú has tenido, que antes tú lo escuchabas, que antes tú hablabas con Él, que antes tú decías, Señor, mira, Padre de la gloria, y el Señor te respondía. Y ahora quizás ya sientes que ya Dios no te responde. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes que volver a caminar con Él, porque tienes que volverlo a agarrar de la mano, porque tienes que provocar y decir, Señor, ven, Señor, ven, papá, ven, papá, ven, papá, ven, papá, desespérate por la presencia de Dios. Pero a veces nos desesperamos por los problemas y no por la presencia de Dios. Nos desesperamos por la deuda, pero no por la presencia de Dios. A veces nos desesperamos por nuestros hijos, pero no por la presencia de Dios. Dios quiere que tú te desesperes por su presencia. La palabra dice que si tú te encargas de lo de Él, Él se encarga de lo tuyo. Encárgate de lo de Él. Vamos, encárgate de lo de Él. Y Él se encarga de lo tuyo. Hoy es un día donde Dios le está hablando a alguien. Hoy es un día donde Dios está hablando a alguien. Mientras yo estaba de rodillas pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué le voy a hablar a mi pueblo? El Señor me decía, dile que vuelvan a caminar conmigo. Dile que vuelvan a caminar, que busquen esa hambre. Han dejado de caminar conmigo. Han dejado de buscar mi presencia. Tienen otra cosa más importante que mi presencia. Y el Señor quiere que tú vuelvas otra vez. Vuelve a su pie. Vuelve a donde tú estabas antes. Quizás por tiempo tú buscabas su presencia. Quizás ha dejado de escuchar tu voz. ¿Tú sabes por qué? Porque te ha dejado de Él. Te ha dejado de Él. Aleluya. Aleluya. Vuelvo otra vez por Juan. Dice aquí, voy a estar leyendo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura que le era decir. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Jesús, ellos llegaron a la aldea y Jesús dijo, bueno, ya yo llegué hasta aquí, me voy. Pero ellos, dos discípulos, le insistieron que entrara en su casa. Mira lo importante cuando tú insistes a Dios que entre a tu casa. Cuando tú tienes que invitarlo, la palabra de Dios dice, si tú me invitas, yo entro y ceno con Él. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos invitaron a Jesús a que entrara a su casa. Pero después que entraron a su casa, dice la palabra de Dios que Jesús partió el pan. ¿Qué persona que va a tu casa de visita y es el que sirve la cena? Nadie. El dueño de la casa. Y eso quiso decir, yo soy el dueño de esta casa, porque tú me abriste
después que lo vieron, desapareció. Porque cuando ya Dios hizo lo que iba a hacer con ellos, se fue y dijo, ya ustedes están preparados para ir a hacer lo que tienen que hacer. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dios te habla. Lo primero que hizo fue que le habló de la palabra. Después entró a su casa. Después partió el pan. Se le fueron abiertos los ojos. Dice la palabra de Dios que después ellos estaban felices y volvieron donde no tenían que salir. ¿Dónde volvieron? A Jerusalén. Volvieron donde ellos no debían de irse. Ellos se fueron de Jerusalén, se fueron a Maús. Quizá ellos vivían ahí, pero los apóstoles y los otros discípulos, si tú lees la historia, se quedaron en Jerusalén. Cuando Dios hizo lo que tenía que hacer, volvieron donde ellos no debían de irse. Y aquí hay personas que se han movido de sitio donde Dios no quería que se fueran. Y no estoy hablando de casa, estoy hablando espiritualmente. Personas que espiritualmente se han movido, que no tenían que moverse. Quizás yo no sé qué tú hiciste, qué te pasó. No me interesa, eso tienes que hablarlo tú contigo. Pero no hay nada en esta tierra que te haga mover de la presencia de Dios. Porque el Señor dice, yo voy a caminar contigo. Tú puedes andar en valle